Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este nuevo encuentro de Educación Continua. Es un programa en el cual nos comprometimos a llevar educación de manera continua, que valga la redundancia, todas las semanas a nuestra comunidad. Acercarnos de manera abierta y gratuita con diferentes temas de interés para conversar, para escucharnos, para enriquecernos. Estos espacios ofrecen CCIUs en caso de que cualquiera de ustedes los requiera para renovar su credencial. Nos lo pueden solicitar por mail, al mismo mail de Educación Continua, al cual nos escribieron, y allí estarán recibiendo las indicaciones para gestionarlos. Son espacios en los que nosotros vamos a grabar estas conferencias para después tener estas capacitaciones en nuestra biblioteca de ICF en la página web, a las cuales los miembros podrán tener acceso gratuito. Nuestro compromiso está en poder formarnos y capacitarnos sin necesidad de pagar de manera adicional para renovar nuestra membresía. Es por eso que estos espacios son abiertos, y para los miembros de ICF, los SIU son gratuitos. Bien, bueno, dicho esta parte formal, voy a pasar a presentar. Claro, sí. Como miembros que somos APAs de esta comisión directiva, recordarles que fue una promesa nuestra generar estos espacios donde pudiéramos darle valor adicional a la membresía sin costo adicional. Y bueno, esta propuesta se va a sostener de manera permanente. Estuvimos conversando con Mirna y la gente que coordina la comisión, como Tati de Educación Continua, y hemos decidido inclusive salir durante el verano, así que no nos cortamos en noviembre, sino que vamos a estar también diciembre, enero y febrero, y va a ser, como dice, continua, ¿sí? Y me gusta también, y agradezco muchísimo a la gente que está dentro del rol de presidenta de ICF, y antes de entrar a mi charla, a quienes son miembros de una escuela y me están escribiendo, que están estudiando en el ICP, en Escuela de Formación de Líderes, donde yo estudié también, me formé y después hice otras formaciones, pero partí de allí, porque creo que estos espacios enriquecen muchísimo también el aprendizaje y van generando el contexto y la red profesional que va a ser necesaria cuando estas personas se reciban, cuando cada uno de ustedes comience, elija trabajar como coach, ya sea de manera exclusiva o usar las herramientas, pero esta formación continua y estos entrenamientos son una bajada muy importante de lo que es lo conceptual a lo que nos pasa en el día a día los coaches. Así que solamente contar eso. Bien. Bueno, a ver, Claudia no necesita presentación, ella por sí sola, su presencia y su entrega, entiendo que trascienden y que tiene su espacio por peso propio. No obstante, quiero hacer una pequeña presentación formal. Mi propuesta para hoy es hablar desde la persona, no presentarla desde su trayectoria o sus estudios y sus trabajos, sino más bien desde la persona, desde cómo yo la veo trabajando con ella. Y creo que al fin de cuentas los coaches somos seres humanos, y antes que nuestros títulos y nuestros trabajos y experiencias, venimos como seres humanos. Entonces, bueno, quiero compartirles y presentarla a Claudia como una mujer empoderada, como una mujer con coraje, humilde y sencilla. Es una mujer, desde mi mirada, vulnerable y emprendedora. Yo la escucho, la veo y la siento comprometida con sus sueños, con sus valores y con la visión de una comunidad de coaches federal y unida. Como imagino que ya sabrán, es la actual presidenta de ICF, el capítulo Argentina.
Si bien participó como voluntaria en la federación durante varios años, además es licenciada en turismo, es coach ontológica, es coach ejecutiva, coach política, mentora, docente, entrenadora, máster en coaching y PNL. Cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando a nivel nacional e internacional y tiene en su haber más de 7.500 horas de práctica profesional. Claudia Agüero, bienvenida, todo el espacio es tuyo. Hoy nos presenta Emociones Colectivas. Gracias. De corazón, yo te dije, cuando me dijiste hoy, Clau, ¿cómo querés que te presente? Te dije, presentame como te haga sentido a vos. Así que muchísimas gracias. Me emocionó tu presentación, gracias. Y creo que, dado que somos un equipo, esta comisión como comisión, y vamos a trabajar justamente de la inteligencia emocional de los equipos y de cómo construimos equipos y va a pasar por esto, qué mejor presentación que esta para abrir esta charla. Así que gracias, Tatiana. Primero, por creer en mi sueño cuando fuiste convocada. Segundo, por sostenerlo en los espacios de fluir y en la adversidad. Y por seguir formando parte de esta comisión directiva que, bueno, están pidiendo que cambie el split en mí, y trabajar en las distintas comisiones, en educación continua y demás. Así que muchas gracias a todos también los que están presentes hoy, porque habla de mi sueño, que es este sueño de que seamos profesionales, de que estemos permanentemente formándonos, y de que creemos y co-creemos una ICF participativa, donde todos tengamos un espacio y un lugar. Y bueno, si están de acuerdo y alguien quiere decir algo más, el espacio está habilitado, unos segundos, y luego nos metemos derechito a la charla. Siguen viendo a Tati. Ok. Vamos a ver un segundo. Déjenme que... Tal vez si yo corto el video por unos segundos, aparezcas vos. No, déjame un segundo y vamos a ir solucionando. Está nuestro amigo Gustavo Cárdenas de Colombia. Qué bueno que está. Está Gustavo allí. Tati, ¿dónde estás que no te veo? Todo lo con acá. Acá estoy. ¿Me ves? No, ahí estamos. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar, vamos a dar la palabra a nuestro querido amigo Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Estás en vivo? Y te atrapé ahí, mira, y te fijé en la pantalla. Hola, ¿cómo estás? Bien, Clau, saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Agradecido con el capítulo de Argentina por este espacio, aquí juiciosito, esperando escucharte, mi Clau. Bueno, Gus, muchísimas gracias, un abrazo y seguimos. Bueno, te saco el video. Lo único que pedirle a los que están aquí y un favor grande y especial. Los capítulos de Latinoamérica estamos haciendo hoy en día una labor bastante importante, trabajando, coordinando acciones, pero nos falta algo, y nos falta es que las personas que están asistiendo a estos eventos nos ayuden a replicar, que nos ayuden a difundir lo que estamos haciendo. Uno de los objetivos que tiene estos webinars es el de dar a conocer nuestra profesión, de dar y presentarnos en la región como comunidad. No ICF especialmente, pero sí la visión de coaching que tiene ICF, que es una de las más serias del mundo. Hoy en día que en nuestra región hay tantas cosas que dicen ser coaching y no lo son, y no lo son. Estos espacios son supremamente importantes. Es importante, con mayor razón, que todos los que formamos parte, que compartimos los enunciados de ICF, que así no seamos ICF, pero estamos de acuerdo con esta manera y esta mirada de ser coach, lleven
el mensaje al último rincón de Latinoamérica. Que todos los que no son coaches, todos los que ingresen al mundo del coaching, tengan como primera opción esto. Esto que sí sé, que esto que nos va a hablar Claudia, esto que hablamos los jueves, que ahora hablamos los lunes, esto que está haciendo jornadas como les tenemos una sorpresa para el mes de noviembre con Argentina, con Chile, con Venezuela, que más adelante las estaremos comentando, pero esto no tiene valor si todos los que formamos parte de la comunidad no lo hacemos de una forma viva, no llevamos este mensaje a nuestros colegas, a nuestros amigos y todos los días invitamos más. Tenemos espacios. Gracias, mi Clau. Qué pena quitarte esos minutos. Una sorpresa, no, un sorpresón tenemos. Pero todavía no vas a decir nada. Bien. Bueno, ahora sí, Gustavo, la gente en el chat te reconoce todo tu espacio de construcción de esta comunidad latinoamericana. Así que gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer, les voy a pedir, ahora les voy a compartir pantalla, y si estamos de acuerdo, vamos a comenzar con nuestra presentación. No se te olvide. ¿Estamos de acuerdo? No se te olvide grabar allá. No. Vamos a hacer así. Perfecto, gracias Tati. Bueno, hoy vamos a hablar de emociones colectivas. Cuando hablamos de emociones colectivas, hablamos de esta posibilidad, y permiso me voy a sacar el saco, ya que estamos todos en vuestra casa, vamos a hacer así como más informales. Vamos a hablar de cómo los equipos también necesitan desarrollar su inteligencia emocional y cómo los equipos esa inteligencia emocional también la crean, la recrean a partir de una mirada sistémica, ¿sí? Y cuando hablamos de una mirada sistémica, vamos a hablar... No me deja entrar. De las emociones que se generan dentro de una organización y que superan lo individual para ir a lo sistémico, a lo colectivo. Y lo colectivo entre comillas, porque en realidad el sistema es más que lo colectivo. Entonces, vamos a comenzar con qué es un sistema, ¿no? Como para poder entender. Hay muchas personas acá que ya tienen distintas formaciones y que ya entienden como la mirada sistémica. Es un poco la mirada sistémica, está basada en distintas bases científicas que tienen que ver con la metafísica, la mirada de Hellinger, la teoría del caos, pero vamos a hacerla simple hoy. Y vamos a decir, ¿qué es un sistema? Bueno, básicamente un sistema es un conjunto de elementos estables en el tiempo, que interactúan y se relacionan, dando lugar al desarrollo, crecimiento y gestación de algo más grande que ellos mismos, algo que los contiene y los supera, ¿no? Eso que es algo más grande es el sistema, y el sistema realiza diferentes funciones que supera lo individual. Básicamente, está basado también en el principio de la Gestalt, de que el todo es más que la suma de las partes. Entonces un sistema no son las partes que lo componen, sino que es ese todo que se compone en las interrelaciones de las personas que pertenecen a ese sistema. ¿Hasta acá vamos bien? Si hacen pulgares así, yo me quedo tranquila. Gracias. Bueno, y lo otro es que acá tenemos algo en el chat, vamos a ir viendo en el chat. Hola Javi, bueno, perfecto, Javi, bienvenido. Te voy leyendo el chat, Clau, a medida que si surge alguna pregunta o algo, el chat. Te lo leo. Gracias, Tati. Bueno, ¿qué caracteriza a los sistemas? ¿No?
Lo que caracteriza a los sistemas fundamentalmente es la interrelación que tienen entre ellos, o sea, cuando hablamos de un sistema vamos a tratar de entrar directamente en un sistema como una organización. Entonces, ¿qué caracteriza a la organización desde la mirada sistémica? La interrelación de las personas, que son las partes que los componen, que forman parte de esa organización y de la fuera de esa organización. Las personas dentro de la organización generan vínculos que son estables en el tiempo. Y esa estabilidad, vieron que al principio dijimos que era condición sine qua non para que un sistema existiera, la estabilidad, ¿no? Esas relaciones estables logran gran implicación personal. Las personas se implican en esas relaciones y ese implicarse hace que asuman ciertas pautas de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un sistema? Que quienes lo componen se interrelacionan activamente, que de esa interrelación surgen maneras de ser, o sea, pautas de comportamiento. Comportamiento tienen que ver con el ser y el hacer, desde nuestra mirada como coaches, y sobre todo que se perpetúan en el tiempo. ¿Sí? Es lo que caracteriza a los sistemas. A ver, no sé por qué. Bueno, entonces, no sé si es esto. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de las emociones y los estados de ánimo desde la mirada sistémica. Creo que todos los que estamos acá, lo voy a hacer cortito, pero sabemos la diferencia entre emociones y estado de ánimo, ¿verdad? Las emociones son estas que tienen una connotación sumamente biológica, que hay neurotransmisores que se disparan a partir de una interpretación y nos condicionan para sentir algo a partir de una interpretación específica. Pero son en el día muy cambiantes. Los estados de ánimo se sostienen en el tiempo y a su vez no detectamos muy bien qué los dispara. A las emociones sí, sabemos qué disparó una emoción. Un estado de ánimo es más difícil de determinar cuándo se inició, cómo se sostuvo y cómo se fue alimentando en el tiempo. Lo importante es que las organizaciones, tanto como las personas, también sienten, piensan, tienen voluntad, se ríen, festejan, sufren como organización en sí misma. Quiere decir que no es solamente que siente cada uno de los individuos, sino que son capaces de que esa organización en sí misma, como un ente con vida propia, sienta, se alegre, piense, se ría y construya desde su propia identidad, que supera lo individual. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Entonces, es muy importante decir que si las emociones son altamente contagiosas en las personas, y todos nosotros sabemos que las emociones son la predisposición que tenemos hacia las acciones, o sea que a partir de una emoción va a venir una acción, en los sistemas sucede lo mismo, ¿sí? Un sistema se expande muchísimo o se contrae a partir de lo que siente. Y siente como los seres humanos, a partir de lo que interpreta del contexto, del observador que es, ¿no? Entonces, la variable sentir, tanto en un individuo como en un sistema, por lo tanto en una organización, en una empresa, en un equipo, en el grupo de la iglesia, en el grupo de que salen a caminar los sábados y los domingos, o en el equipo de alto desempeño es igual, siente, y ese sentir tiene un efecto multiplicador, ¿sí? Y es muy
fuerte. Entonces, es más importante en una organización lo que sienten que lo que saben. ¿De qué hablo cuando digo esto? Y vamos a llegar, y vamos a ir hilando secuencialmente toda esta charla, pero quiere decir que los resultados van a estar más relacionados con cómo sienten en esa organización que cuánto saben técnicamente. ¿Sí? Pueden tener mucho background, conocimiento técnico, y aún así no lograr los resultados, porque van a estar intrínsecamente relacionados con el sentir. Lo que va a determinar el logro de objetivos no es cuánto saben, sino cómo sienten. Salimos de un paradigma que dejó de estar vigente, que es el modelo mecanicista, donde el ser humano era una máquina, y entonces funcionaba en cuanto a cuánto sabía, y hoy tanto el ser humano como las organizaciones funcionan y logran resultados en cuanto a cómo interpretan el mundo, y a partir de eso se emocionan. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, Clau, acá Enriqueta pregunta si en el grupo familiar es igual. Absolutamente. El grupo familiar es uno de los sistemas. Por lo cual, qué bueno, Enriqueta, gracias por esto, porque los sistemas a su vez se interrelacionan con otros sistemas. Por ejemplo, ¿cuántos sistemas pertenezco yo en lo que me doy cuenta hoy a grandes rasgos? Bueno, pertenezco al sistema de las empresas en las que trabajo de manera estable y no voy ocasionalmente. Pertenezco a mi sistema familiar de origen, de mamá, papá, y al sistema familiar que he generado. Son dos sistemas diferentes. Pertenezco al sistema de ICF, pertenezco a otro sistema que es la pequeña comisión directiva, y así cada uno de nosotros pertenece a distintos sistemas. Por lo cual, van a ir viendo que también cuando en uno de esos sistemas empezamos a entrar en un estado de flujo, que después vamos a hablar, también logramos entrar en los otros sistemas. ¿Alguna otra pregunta, Tati? Acá dicen, ¿tendrá que ver con sus sistemas de creencias? Este ver personas es el reflejo de la cantidad de empresas autosustentables que están apareciendo. Sí, ya vamos a ir. Denme un ratito que vamos a llegar a eso. ¿Sí? Otras preguntas dicen, ¿qué diferencia hay entre sistema y sistémico? El sistema es eso que es único. O sea, así como hablamos de un individuo, hablamos de un sistema. Y el sistémico es la mirada donde vemos todos los sistemas de los cuales un ser humano lo compone. No sé si logro explicarle. Lo sistémico es una mirada. El sistema es un sistema dentro de muchos sistemas. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bien. Para que un sistema funcione, ¿debo incluir y reconocer a cada uno de sus integrantes? Sí, ya vamos a ir viendo por eso. Pregunta Silvia. Hay muchas preguntas interesantes que nos llevan un poquito más adelante. Sí, Silvia. Pero vamos a hablar de qué es reconocer y cómo los sistemas a su vez reconocen a quienes están en sus propios valores, y cuando uno no acuerda con los valores de ese sistema, no porque sean buenos o malos, pero el sistema naturalmente te expulsa. ¿Sí? Así que vamos a ir por ahí. Vamos, piano, que llegamos a eso, se lo garantizo. Alguien dijo si los sistemas tenían creencias propias. Obviamente. Los sistemas, como dijimos, es como que están vivos, ¿sí? La organización a la que pertenezco no es una cosa, no es una piedra, una planta, está absolutamente viva, se retroalimenta, piensa, toma decisiones y sobre todo dijimos que siente.
¿Y en base a qué? A los modelos mentales, paradigma, las gafas con las que mira la realidad. Todos sabemos lo que es un modelo mental. A hoy, los modelos mentales están compuestos por las creencias, los valores, la cultura, la geografía. Entonces todo eso va a marcar el sistema, a la organización, y lo va a volver de una manera determinada, y lo va a predisponer a emociones y estados de ánimos particulares, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo cómo se forman. Pero básicamente, los filtros con los que un sistema mira a la realidad son los valores, las creencias, las expectativas, las experiencias, el estado de ánimo. Todos sabemos que, a ver, no me digan que no les pasó que había un sol radiante estos días grises y de pronto nuestro estado de ánimo cambió. O para otros, dado que estaban mirando el día desde otro lugar, no les pasó absolutamente nada. Entonces, cada uno de nosotros, el estado de ánimo les abre o los cierra posibilidades para generar algo diferente. Estos modelos mentales o gafas o la transparencia con la que miran el mundo, básicamente no son permanentes en el tiempo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, tienen vida propia. Se alimentan, se nutren y realimentan en base a las personas que los componen. Por lo cual, si a mí, durante mucho tiempo, como miembro de un sistema, voy y aporto mi mirada, mi estado de ánimo, y no es el más habilitante, es posible que empiece a generar un sistema donde también eso suceda. ¿Estamos hasta allí? Estamos. Clau, acá, Marcos desde Chile. Sí. Pregunta, ¿qué función cumple el pensamiento y conciencia en un sistema, en un ser humano en grupo? ¿Me repetís la pregunta? Sí. ¿Qué función cumple el pensamiento y conciencia en un sistema, en un ser humano en grupo? Podríamos preguntarle a Marcos, si no directamente Marco, que te haga la prequiabilidad. Marco, contame, ¿de qué me estás preguntando? ¿Marco? No sé, no logro entender la pregunta. Pero, a ver, Sí, la pregunta dice, ¿qué función cumple el pensamiento y conciencia en un sistema, en un ser humano en grupo? bien, vamos a ver. Primero, el pensamiento, vamos a tomarlo como que es el observador, ¿no? Que observador es un sistema de la realidad que lo circunda, ¿sí? ¿Qué observador va a ser? Va a estar teñido por esto, por las gafas con las que mira lo que interpreta como realidad, ¿sí? Acuérdense de que somos intérpretes de la realidad, que no podemos percibir la realidad en sí misma. Y que a partir de esa interpretación va a estar condicionada por los valores, por las creencias, por las expectativas, por la cultura, por la geografía, etc. Y además de eso, esa interpretación me va a disparar una emoción que me va a predisponer a un estado de ánimo determinado. Por lo cual, y esto es una cuestión endógena y exógena. ¿Qué quiere decir? Que como individuo impacto en el sistema al que pertenezco. El sistema impacta en mí, yo impacto en los otros sistemas. Y vuelvo al sistema con un impacto diferente y se vuelve a dar el ciclo, ¿sí? Entonces es una retroalimentación permanente. Quizás por allí está la respuesta.
Vamos. Bien, obviamente hay una estructura de coherencia entre lo que un sistema piensa, siente y cómo actúa. Porque, como dijimos al principio, sus resultados van a estar absolutamente condicionados, sobre todo con el sentir, pero no solamente con el sentir, sino también con el pensar y con el actuar. Desde la mirada, digamos, que es lo mismo que cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí? Pero básicamente es esa trilogía. Entonces, si el estado emocional de un sistema influye absolutamente en los resultados, el desempeño, y dijimos que sobre todo ese es el factor que más impacta, sin duda, como coaches, como parte de los sistemas, lo que primero que tenemos que trabajar es el estado de ánimo. El rol del coach va a ser sobre todo abrir estados de ánimo que habiliten a esa organización en el diseño de futuro y en el logro de objetivos, ¿sí? Esa va a ser la principal tarea de un coach. Trabajar en las organizaciones los estados de ánimo, ¿sí? También cómo piensan y cómo sienten. Estados de ánimo, observador, resultado. Que nos habla del estado de flow, ¿no? De flujo. ¿Qué es el estado de flow? ¿No? El estado de flow básicamente es ese estado en que los seres humanos entramos cuando fluimos, cuando lo que nos sucede es altamente desafiante, nos implica un compromiso de mayor envergadura, nos implica un compromiso donde ponemos todo lo de nosotros, porque el entorno es altamente cambiante, y entonces entramos en este estado de flow, ¿sí? Y el estado de flow es un estado de navegar en la incertidumbre. Es como esto que a veces decimos de surfear absolutamente la incertidumbre, y tiene que ver con un fuerte compromiso intelectual, un alto nivel de concentración en lo que se está haciendo. Implica realmente meterse 100% en ese estado, implica poner todas nuestras habilidades al máximo, ¿no? Necesita tener la meta clara y retroalimentación constante para volver a ajustar aquello que haya que ajustar. Las personas, cuando entran en estado de flow en las organizaciones, los equipos en estado de flow, lo que hace, se sienten realmente parte y hacen un todo que realmente supera la individualidad. Y tienen una sensación de que a mayor involucramiento, mayor gozo, ¿sí? Entonces se involucran cada vez más porque disfrutan cada vez más ese estar en ese estado, se retroalimenta. Por otro lado, se percibe una sensación de control y de logro, pero de control totalmente contrario a lo que nosotros habituamos decir control. Es control de vivir en la incertidumbre, control del descontrol. Aceptar que no hay posibilidad de controlar todas las variantes, que hay variantes que se escapan absolutamente de esa posibilidad, y que aún a pesar de eso, nosotros tenemos el control de la situación porque tenemos clara la visión, el estado emocional, la contención del equipo para ir tras el logro de la meta. Un objetivo claro, un estado de ánimo preciso, que no necesita controlar, pero que controla absolutamente todas las variables. Hay pérdida de autoconciencia en el estado de flow. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de pérdida de autoconciencia?
hablamos fundamentalmente que dejamos de pensar en nosotros para pensar en este otro todo, en este sistema al que pertenecemos. Tenemos la mirada de que el logro tiene que ver con el sistema y no con la individualidad. Y perdemos la autoconciencia también porque tiene que ver con el disfrute y también con el poner nuestro máximo componente emocional. ¿Y de qué hablo cuando hablo de poner nuestro máximo componente emocional? Dijimos que las emociones están llenas de neurotransmisores, por los cuales el estado de flow es un estado lleno de neurotransmisores. Y si ustedes me dicen cuáles son esos neurotransmisores que están más fuertemente presentes en un estado de flow, y le voy a decir las endorfinas, la adrenalina, ¿sí? Y no el cortisol, ¿sí? Pero hay estados de flow que no siempre se relacionan con el disfrute del momento, pero sí con el disfrute de llegar al resultado esperado. Quiere decir que no siempre la voy a estar pasando bárbaro, como si estuviera en una fiesta, pero que el objetivo y la meta me van a hacer encontrar la tolerancia a la frustración o la tolerancia al no logro inmediato para un logro posterior. En el estado de flow también hay una gran alteración de la sensación de tiempo, sobre todo cuando hay un estado de gozo. ¿A quién no le pasó de estar remetido, reenganchado en una situación laboral y que el día se le volara porque realmente tuvo un día de alta producción? Que generalmente decimos, no, pero me concentré de una manera, estuve brutal. Bien, eso es el estado de flow. Y sucede a nivel individual y sobre todo sucede a nivel organizacional, a nivel equipos. Y cuando sucede a nivel equipos, la verdad es que es extraordinario, porque realmente la fuerza del todo hace que el logro de resultado sea extraordinario. ¿Sí? ¿Acá estamos? Ahora solo. Mi Claudia, Sí. una pregunta de Franco Sí. Paz, y es que si existe el estado de flow organizacional. Por supuesto que existe el estado de flow organizacional. Es a lo que aspiramos cuando intervenimos en las organizaciones y generalmente son estados que ya vamos a ver de acuerdo al proceso evolutivo de un sistema, ya lo tienen registrado en su memoria. Los sistemas saben y recuerdan quiénes eran, cómo funcionaban y qué les pasó cuando estaban en este estado de flow. Todos los sistemas lo han experimentado por lo menos una vez. Y hay sistemas que con sabiduría lo saben autogestionar. Y eso es básicamente a lo que vamos a aspirar cuando intervenimos en una organización. Que ellos permanezcan en este estado de flow la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Gus, ¿puedo seguir o hay algo más? No sé, Franco, si con eso queda contestada tu pregunta y por ahora no tenemos ninguna otra, Clau. Bueno, sigamos. Bueno, entonces el estado de flow, sinceramente, es el mejor estado al que puede aspirar una organización. Y ahora sí, nos vamos a ir a una palabra rarísima, que es sistematología emocional. ¿De qué hablamos? ¿Qué palabra tan rara? Bueno, la sistematología emocional tiene como objetivo mejorar las habilidades emocionales y la calidad de vida de un sistema para que evolucione y madure. O sea, para que permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en estado de flow. ¿Sí? ¿Qué se persigue? Que los sistemas sean emocionalmente más sostenibles,
ecológico, esto de la sustentabilidad, quiere decir que a lo largo del tiempo puedan permanecer en esta situación de bienestar o de flow, porque flow es mucho más que bienestar, es alta productividad, alto sentido de pertenencia, alto logro de resultado, alta capacidad del individuo de realización personal y organizacional. O sea, sobre todo lo que hace es tener gente felices en las organizaciones. Bien, entonces, a ver, todos los seres humanos somos expertos en sistemas, aunque no lo sepamos. ¿Y a qué me refiero cuando digo que somos expertos en sistemas? Que todos habitamos sistemas diferentes, ¿sí? Nos movemos en más de un sistema. Entonces, ¿qué es lo que el sistema, qué es lo que hace? Es permite en los seres humanos, como dice nuestra querida Laura Vicondoa, R es igual a R, relaciones es igual a resultados. Entonces, ¿qué hacen los sistemas? Nos permiten relacionarnos con otros, ¿no? Nos permiten, los sistemas lo que hacen es abrirnos a los vínculos y a la interrelación con otros. ¿Y cuáles son las leyes que rigen un sistema? Y esto me venían preguntando desde la mirada sistémica en un principio. Los sistemas tienen sentido y propósito. Y tienen más de un sentido y más de un propósito. Ese sentido y ese propósito va cambiando a lo largo de su historia, de su vida, de la vida del sistema, de las personas que los componen. Lo que venimos hablando hasta ahora sienten. Los sistemas se ríen, se alegran, lloran, tienen pérdidas, tienen miedo. ¿Quién no fue a una organización alguna vez o formó parte de una organización que tiene muchísimo miedo frente a la realidad que está interpretando? Porque hay despidos, porque hay mucha gente que se está por jubilar, por lo que fuere, ¿sí? Pero sobre todo los sistemas sienten. Tienen una conciencia colectiva. ¿Qué quiere decir? Que supera lo individual, básicamente. Hay algo que es más grande que lo individual, que tiene vida propia, que es más que la suma de las partes. Son nutricionalmente estables, o sea que toman nutrientes del mismo sistema, sacan nutrientes de ese sistema e incorporan otro tipo de nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes de un sistema? Las personas. Y cuando hablamos de las personas, hablamos de qué aportan una persona a una organización. Entonces, estados de ánimos, emociones, valores, creencias, modelos mentales, cultura, de eso se nutren los sistemas. Tienen un ciclo vital, o sea, que tienen un periodo de vida como todo ser vivo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Evolucionan y tienen autoconciencia. Un sistema en sí mismo o una organización tiene su propia historia, más allá de las personas que los componen. Los sistemas tienen tendencia al caos. O sea, siempre la tendencia no va a ser a la estabilidad, va a ser al cambio. Y ese es el espacio de intervención del coaching. Y ese es el espacio de aprendizaje continuo, de aprendizaje que hablamos en las organizaciones, para lo que lograron hoy sea un ejemplo, un anclaje para que puedan lograrlo en el futuro y nosotros podamos retirarnos de la organización habiendo dejado una organización sustentable en el tiempo. También tienen tendencia a hibernar, o sea, hay sistemas que hace mucho tiempo duermen, están recómodos, en zona de confort, tienen energía y se retroalimentan. Es esto de qué energía hablamos, energía emocional, ¿sí? Hay sistemas que son introvertidos y extrovertidos. Hay sistemas que
son tan introvertidos que cuesta ingresar. Por ejemplo, las sectas religiosas o los grupos sectarios. No sé si alguien conoce los menonitas. ¿Quién ingresa a una colonia menonita? Nadie. Entonces, son muy introvertidos, no se manifiestan hacia otros sistemas y a su vez les cuesta mucho dejar ingresar nuevos miembros. Hay otros sectarios que son extrovertidos, ¿sí? Permiten, promueven el ingreso, los cambios, como los clubes sociales, ¿sí? Y después hay un factor muy importante que es un principio de expansión afectiva. Esto va a ser importante y determinante, perdónenme, pero como... bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de principio de expansión afectiva? Los sistemas van a poder, de alguna manera, decir querer, y cuando digo querer, involucrarse afectivamente con una X cantidad de personas de acuerdo a la ideología, idiosincrasia, estilo de ese sistema. Van a tener que ver muchos factores. Pero no va a poder ser, no hay un número ilimitado de gente que pueda pertenecer a un sistema. Hay un momento que el sistema no tiene energía para aceptar más miembros y afectivamente comprometerse con más miembros. Eso sucede a veces en organizaciones que crecen rápidamente y entonces las personas ingresan y no encuentran cómo generar identidad dentro de la organización. También pueden tener estados alterados de conciencia. ¿Y qué hablamos de eso? Dijimos que son observadores e intérpretes de la realidad, que crean sus acciones en base a la interpretación que tienen de la realidad. Entonces hay sistemas que se enajenan en esa interpretación de la realidad y ven fantasmas, monstruos, enemigos o amigos donde no existen, ¿sí? Esos son los estados alterados de conciencia. Son casos extremos, pero suceden. Suceden, por ejemplo, en los grupos extremistas, en los grupos de ultraderecha, ultrarreligiosos, ¿sí? Son estados alterados de conciencia. Y acá hay una parte muy importante, de que siempre estamos comparando sistema con ser humano, y hablamos de que son un todo diferente, aunque estén compuestos por personas, pero decimos que los sistemas tienen un ritmo emocional diferente a las personas. ¿Y qué queremos decir con eso? Que así como nosotros nos emocionamos en un minuto, ¿a quién no le contagió la emoción de esto de cambiar de un ID a otro ID, de si esta persona era alguien, un hacker, un no hacker, en eso que estábamos? Las emociones en nuestro sistema, como es biológico, tienen una rapidez increíble, porque son segundos y los neurotransmisores ya nos inundaron. En las organizaciones es diferente, porque no tienen neurotransmisores propios. Entonces, la manera en que se contagian emocionalmente es mucho más lenta, ¿sí? Tienen un ritmo emocional propio, diferente al de las personas. Pero cuando hablamos también de que tienen un ritmo emocional propio y diferente al de las personas, también vamos a decir que tienen una intensidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque juntan la energía de muchos. Entonces, tanto una emoción que abra posibilidades como una emoción que cierre posibilidades van a ser mucho más intensas en las organizaciones y a su vez van a ser como muchísimo más sostenida a lo largo del tiempo. ¿Sí?
¿Cómo vamos hasta allí, Gus? Perfecto. ¿Alguna Información. pregunta? Mirna acabó de ingresar. Mino, ¿cómo estás? De preguntas no tenemos. Comentarios sobre cómo se está escuchando, que perfecto. Y interesante la conferencia. Eh, pregunta. Gracias. Bueno, vamos, sigamos entonces. Entonces, bueno, la gran pregunta es, si nosotros lo que hablamos todo el tiempo es de los sistemas, de cómo lograr estados emocionales de un sistema evolucionado, cómo obtener esta sensación de flow dentro de un sistema de manera mucho más estable, vamos a hablar de cómo evolucionan los sistemas. Bueno, básicamente igual que los seres humanos. Tienen un periodo de gestación, un sistema se gesta a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta factores como la historia, el lugar geográfico, los valores, la cultura, tienen un sentido, ¿sí? Y a partir de eso nacen. Luego tienen una infancia, y al igual que las personas, ese va a ser un momento muy importante en la vida del sistema. Porque esas primeras experiencias van a marcar su patrón básico emocional. Y van a marcar ese patrón básico en el cual el sistema naturalmente va a tener tendencia a reaccionar frente a situaciones a lo largo de su vida. ¿Sí? Entonces, al igual que los niños y todos los seres humanos, a partir de las primeras experiencias, forjamos, sobre todo, determinamos nuestro patrón emocional, los sistemas también. Y van a tener tendencia a repetir esos patrones emocionales a lo largo del tiempo. Si esos patrones primeros fueron altamente positivos, vamos a tener organizaciones que van a tener tendencia a superar muchísimas adversidades y que van a contratarnos a veces para el logro de objetivos extraordinarios y una vez que intervengamos van a ser muy sostenidas en el tiempo porque van a volver a vivir esas experiencias, las van a poder recrear. ¿Sí? ¿Cuáles son esas habilidades que va a lograr un sistema? Sobre todo va a ser permitirse expresar, ¿no? Expresar sus emociones. Un sistema va a permitir que sus componentes expresen sus emociones de una manera asertiva. Hay emociones que un sistema va a permitir y otras que no va a permitir. Hay sistemas que no se permiten enojarse, hay sistemas que no se permiten sentir cierto tipo de emociones. Hay familias que dicen, en esta familia nadie tiene miedo, en esta familia entonces va a estar muy marcada por esa tendencia, ¿sí? El gran desafío que van a tener en la vida adulta y en toda su vida los sistemas va a ser poder tomar de estas primeras experiencias los anclajes positivos y reinventarse en aquellos que fueron adversos. Luego viene la etapa de madurez, ¿sí? ¿Y qué es la etapa de madurez? Es una madurez, les cuento para quienes ya son más jóvenes y para quienes ya estamos por los 50, como yo, que madurez es crisis, indefectiblemente. Entonces los sistemas maduros lo que hacen es permiten vivir sus crisis de una manera positiva, constructiva, y que les permita un reotorgamiento de sentido. Rediseñan, redefinen en vistas al futuro, a lo que quieren lograr. ¿Qué es la madurez de un sistema? La posibilidad de redefinirse de manera permanente. ¿Sí?
Aquellos sistemas que no pueden redefinirse, volver a otorgar sentido a su existencia, tienden a disolverse o morir. Bueno, ¿y cuál es la otra etapa evolutiva de un sistema? La muerte. Hay sistemas que mueren de manera natural, otros sistemas que mueren de manera provocada. Y hay sistemas que duran 2000 años, como por ejemplo la iglesia, el ejército, y se reinventan permanentemente. Y hay sistemas que duran semanas, o meses, o años, como algunas familias. ¿Sí? Entonces, esto, como les dije, creo que lo más importante va a estar en dos etapas de la vida de la organización, y que tiene que ver... Hay un niño llorando. Es un niño, Gustavo. Gustavo, ¿estás allí? Debe estar atendiendo al niño. Bueno, la manera en que estos sistemas hayan vivenciado estas primeras experiencias va a ser que naturalmente ellos transiten su evolución. Yo siempre digo una metáfora: o van a ir por autopista o por carretera de montaña. Si tienen buenos anclajes, seguro que van por autopista, y aprenden, y crecen, y maduran, y se desarrollan rápidamente. Ahora, si tuvieron mucha adversidad, mucha dificultad, van a ir por un camino sinuoso permanentemente, por un camino de montaña. ¿Sí? Mi Clau, aquí hay una pregunta. ¿Sí? O un pregunta. Dentro del ciclo vital, ¿podemos también tomar en cuenta los cambios generacionales dentro de los sistemas? Como por ejemplo las familias o las empresas donde los directivos o las líneas gerenciales son de diferentes rangos de edades. No. Acuérdense que un sistema es más que las partes que lo componen. El sistema en sí mismo tiene vida, por lo cual la vida del sistema es ese todos y supera la individualidad. Lo que habla eso es de un sistema que tiene diversidad. Por ejemplo, lo que vamos a hablar de un sistema que tiene distintas generaciones es que un sistema extrovertido, ¿sí? Que permite el ingreso de diferentes tipos de componentes, pero no van a estar en distinto grado de madurez dentro de un mismo sistema, ¿sí? Ok, Jerry, no sé si con eso queda tu pregunta contestada o requieres alguna otra aclaración. Ok, dice que sí, gracias, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sistemas emocionalmente maduros? Como todo ser humano, un sistema maduro tiene autoconocimiento, se conoce sus fortalezas, sus debilidades, sabe cuándo entró en etapa de flow, cuándo tuvo crisis, potencia los aprendizajes, se conoce y se autogestiona. Tienen una visión común, los valores construyen y se conectan intrínsecamente con la visión, tienen conciencia de cambio, están dispuestos al aprendizaje de manera permanente, a que el mundo cambia, a que el cambio es permanente dentro de un sistema. Es tan sencillo. Un sistema se modifica cada vez que uno de sus componentes se modifica. Imagínense, si los sistemas no se modifican de manera permanente, cada vez que ingresa una persona, cada vez que egresa una persona, cada vez que les cambian los objetivos, está permanentemente en cambio. Tiene anclajes positivos y los sabe usar. Creo que aquellos que manejan más o menos PNL saben que son anclajes positivos, pero quiere decir
toman las experiencias que le abrieron posibilidades para anclar en esa posibilidad y seguir adelante cuando están en una situación de adversidad. Limpian las gafas con las que observan, o sea, son capaces de cambiar de manera permanente el observador que son, para que les abra posibilidades. Cuidan su espacio física y emocionalmente, y van a ver que realmente es real, o sea, van a ver un sistema saludable, tiene orden físico y emocional, y en las conversaciones. No se ve un desorden, todo se ve ordenado, ¿sí? Respetan las leyes del amor son las de Berginger, que son esto de que todos tienen derecho a pertenecer al sistema, que tienen prioridad los que llegaron primero, todas las leyes de lo que es la teoría sistémica, ¿sí? ¿Qué otro? ¿Cuál es el principio? Y el tercer principio de las leyes del amor es un equilibrio entre el dar y el recibir. Esos son los tres principios de la teoría sistémica. Entonces, todos tienen derecho a pertenecer, existe un equilibrio, debe existir un equilibrio entre el dar y el recibir, y tienen prioridad en el sistema aquellos que llegaron primeros. Bien, tienen un conocimiento de la estructura formal e informal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún en el contexto de la informalidad, cuando esos sistemas están en espacios de celebración, de festejo, siguen respetando los códigos, valores y cultura de la organización. La estructura. O sea, es muy importante respetar una estructura organizacional. ¿Y a qué me refiero con respetar una estructura organizacional informalmente? Que aún, aunque la persona, el líder, no necesite ejercer el rol de poder desde el lugar del líder, es altamente respetado. Porque acuérdense también que dentro de lo que son las leyes del amor, tienen jerarquía a quienes que llegaron primero. O sea, hay un orden, una estructura. Y esa estructura se respeta tanto en lo formal como en lo informal. Tienen un estado de flujo permanente, es lo que venimos hablando hasta hace rato y que creo que es lo más importante de esta conversación de hoy. Gestionan las diferencias. Y acá hay otro punto muy importante que dice nexis, ¿no? ¿Qué es esto? Y es que a veces cuando vamos a trabajar, y me pasa cuando voy a trabajar en una organización, hago un diagrama de comunicación. Esto quiere decir que tienen relaciones todos con todos. Cuanto más número de conversaciones tenga una organización, más rica es. Pero no cuanto más hable uno, sino cuanto más interactúen todos con todos. Nosotros solemos hacer un diagrama de comunicación donde vemos quién habla con quién, y cuanto más rico es eso, más rica es la organización y más madura emocionalmente es. Porque quiere decir que todos hablan con todos y todos se enriquecen con la mirada de todos. Todo, ya sabemos, como coach, como persona, qué pasa cuando la conversación con una persona se corta. ¿Y qué pasa en las organizaciones cuando las personas dejan de conversar entre ellas por diferentes motivos y generalmente no hay una gestión de la diversidad? Bien, otro factor importante es el liderazgo es múltiple. Quiere decir que el líder no necesita siempre estar todo el tiempo como conduciendo, sino que puede relajar, ese liderazgo es participativo, hay momentos en que la toma de decisiones y la estabilidad del sistema puede
sobrevivir a la no intervención del líder. Tiene bajo nivel de intervención, ¿sí? Cuanto más saludable, desarrollado y en estado de flow está en un sistema, menos intervención del líder necesita. Y finalmente, la complementariedad de roles. ¿Y de qué hablamos de complementariedad de roles? De que sabemos que de acuerdo a nuestra cultura, todos observamos la realidad diferente y demás. Y cuando hablo de eso, yo suelo usar una herramienta que es la rueda de perfiles de TTI, que trabaja 4 factores dentro de lo que las personas toman decisiones y actúan. Uno es el rojo, que tiene que ver con la dominancia, un amarillo que tiene que ver con la interacción, el verde que tiene que ver con la estabilidad, y el azul que tiene que ver con cuánto siguen o no los procesos las personas. Entonces esto, por ejemplo, es una rueda de perfiles de una empresa, y van a ver que hay distintos perfiles. Y generalmente hay algunos perfiles que son muy encontrados, como por ejemplo alguien que es directivo con un sostenedor, y van a tener diferencias. Entonces, si ellos no ven cuánto se enriquece uno con otro, posiblemente van a estar poniendo el foco en la diferencia y no en la complementariedad. De eso hablo cuando hablo de complementariedad de roles. Eso es lo que aspiramos cuando a veces no solamente trabajo en una organización como coach, sino que hago un trabajo de consultor y me piden armar un equipo diverso, donde realmente cada una de las personalidades se potencie en la relación con el otro. ¿Qué pasa cuando un equipo no tiene esta posibilidad de la complementariedad? Se pierden la capacidad de observar el mundo desde otro lugar, porque un equipo, por ejemplo, que sea netamente inspirador, nunca va a tener la estructura de la gente que hace procesos. Entonces se queda en el aire, crea, pero no puede bajar a procesos. Por ende, tampoco va a tener resultados. Entonces, lo que tiene que ver con lo amarillo acá es relaciones. Lo que tiene que ver con lo verde es estabilidad, y también los verdes, por ejemplo, con los amarillos, que son altamente inspiradores, no se van a llevar muy bien, porque esto no les gusta mucho el cambio a los verdes, y a otros, por ejemplo, los amarillos viven cambiando, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos si tenemos un gerente que no tiene nada de rojo? No va a haber resultados en ese equipo, ¿sí? Entonces, por eso trabajamos también con esta rueda de perfiles, y a quienes son coach y a quienes se están formando, yo los invito siempre a esto de la formación continua y a también usar otras herramientas que les pueden servir para el diagnóstico de las organizaciones y de los perfiles. Muchas veces partimos de un estudio como este o de un 360 para trabajar en una organización. Nos contratan como coach de una persona que le dijeron, mira, tenés este perfil, tu 360 dio esto, y a partir de esto nos gustaría que logres tal cosa. Nos reunimos, los coaches, su gerente de recursos humanos, su gerente directo, y a partir de lo que sabemos de él, con todos estos estudios que le da recursos humanos, empezamos el proceso de coaching. ¿Cómo vamos hasta ahí, Gus? Mi Clau, hay Andrea Gómez, no sé si ya quedó resuelta la duda para ella, que pregunta qué es el Nexis. Nexis, espero que sea, Nexis son los nexos, la cantidad de conversaciones que abrimos las personas, pero no en el número, sino en la diversidad de personas con las que hablamos. Ok, Andrea dice que ya la tenía resuelta, y perfecto. Jerry nos está preguntando, dentro del ciclo vital, ¿podríamos también tomar en cuenta los cambios generacionales dentro de los sistemas? Como por ejemplo las familias o las empresas donde los directivos y las líneas gerenciales son de diferentes rangos de edad. A esto creo que ya lo hemos contestado. Ya la respondí, ¿sí? Okay, sí.
No, Bueno, no tenemos nada más, claro. ok. ¿Cuál es el máximo exponente de los sistemas emocionalmente maduros? Y ahí les puse una palabra lindísima, autopoiesis. Y el que sepa qué es la autopoiesis, que levante la mano. Bueno, la autopoiesis básicamente es esta posibilidad de reinventarse, de redefinirse, de cambiar, ¿sí? La autopoiesis es la adaptación. Autopoiesis es adaptación. Son sistemas que revisan, se reordenan continuamente ellos mismos y a sus componentes, ¿sí? En cuanto a quiénes están siendo y a qué tipo de respuestas a los estímulos está dando dentro y fuera de la organización. Después tenemos también esto del equilibrio personal relacional. Quiere decir que los sistemas altamente maduros tienen un equilibrio entre la satisfacción personal, individual de quienes las componen y de la organización en sí, ¿sí? Son personas que ven dentro de la organización posibilidades de desarrollo y armonía y autonomía personal y aprenden y sostienen y reproducen esa autonomía, bienestar, cohesión, autoestima dentro del sistema y la reproducen en otros sistemas a los cuales pertenecen. Por lo cual, no solamente mejoran la calidad del sistema de esa organización, sino que además mejoran la calidad de los otros sistemas a los que pertenecen. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de que cuando hacemos un proceso de coaching ejecutivo, ese ejecutivo a su vez mejora la relación con su familia, con otros espacios a los que pertenece, ¿sí? Sostienen valores comunes, sí, sin duda es necesario generar contexto de confianza, de autenticidad, de que sea de curiosidad, de sensibilidad, incluido el amor, ¿no? Generando un espacio cuidado donde las personas se sientan reconocidas y más allá de las diferencias que pueda haber dentro de los espacios laborales, no se sientan atacadas como individuos, sino que todo lo contrario, se sientan reconocidas, ¿sí? Y después es básicamente esto de que alta madurez emocional, alto grado de desarrollo evolutivo para la organización y para los seres humanos que la componen, y para los entornos o los otros sistemas que interactúan con ese sistema. Entonces, finalmente es, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cómo mejorar la calidad directiva? Mi pregunta es, a veces no me parece justo algunas miradas cuando voy a una organización donde responsabilizan a los líderes de todo lo que sucede en la organización. Porque en una organización, como les dije, hay cuestiones que tienen que ver con factores que no son simplemente del individuo, que tienen que ver con la historia de la organización. Acuérdense que hablamos de cómo se había gestado en los primeros años, qué predisposiciones emocionales tenía, los valores, las creencias, las primeras vivencias, la geografía. No todo pasa por el directivo, ¿no? Entonces, la organización debe ser revisada de la misma manera que es revisado el rol o el desempeño de un directivo, por lo cual es imprescindible trabajar desde la mirada sistémica, ¿sí? Entonces, ¿qué sí pueden hacer los directivos? Los directivos sí pueden aprender habilidades comunicacionales y también
todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, aprender a gestionarse, a gestionar sus equipos, ¿sí? Entonces, hay una parte que tiene que aportar la organización y otra parte que van a aportar los directivos, ¿sí? Entonces, ¿y de qué hablamos cuando hablamos entonces del líder que nosotros soñamos? ¿Y de qué hablan las organizaciones cuando buscan y no le pueden poner nombre a eso que buscan? Hoy sabemos que una organización no llega a resultados desde el modelo de la gestión. Por esto que hablamos de lo mecanicista, dejó de ser factible esa posibilidad. Entonces, hay líderes que siguen funcionando como gestores, gestionando resultados, gestionando procesos. No entienden que su gran desafío es gestionar la emocionalidad del equipo y del sistema. Entonces, creo que el desafío que tenemos hoy los coaches es convertir a los gestores en líderes emocionales. ¿Y qué es un líder emocional? Es ese que sabe gestionar su emocionalidad, estado de ánimo, que puede ver, distinguir el estado de ánimo en el que está él, la organización y el equipo. Aquel líder emocional es el que sabe tomar el pulso del sistema, conoce el latido, siente el ritmo y ayuda, promueve que la energía circule, acaricie y mime el campo emocional del sistema. Sin inteligencia emocional tenemos solo gestión de los procesos, no tenemos gestión de las personas. Gestionar personas es gestionar emociones, gestionar estados de ánimo, gestionar expectativas. El líder emocional, el líder que hoy piden las organizaciones, debe cumplir ese requisito. Ya no alcanza con que los equipos sepan hacer su tarea y que los líderes sepan administrar los procesos. Hoy se necesitan generar estados de ánimos dentro de las organizaciones que abran posibilidades. Ese estado de ánimo es de serena ambición. Y terminamos la charla. Mi Clau, felicitaciones por esta excelente charla. Gracias, Gus. Por ese manejo de emociones y estados de ánimo. Parece un chiste. Ya puedes respirar. Espera que dejo de compartir pantalla. Ay, Dios. ¿Dejé de compartir? Sí. Sí, ya en ese Bien, momento. acá estamos. Bueno, espero que les haya gustado la charla y ahora sí podemos... Uy, cómo nos fuimos en el tiempo, pobre gente. Bueno, creo que perdimos allí algunos minutos en mudarnos de plataforma. Los que están preguntando, yo le envío a Claudia la grabación del webinar. En este momento está en YouTube. Perdón, me río porque dice, se puso a prueba tu inteligencia emocional. Totalmente. Me encanta lo que escribe Daniela, ¿no? Que se pueden interferir transmisiones, pero nunca valores. Gracias, Daniela, por ese comentario. Hermoso, muchas gracias. Nunca valores y tampoco el compromiso que tenemos con ustedes, con nuestro capítulo, con Colombia. Y hay algo, ¿no? Es que, ¿se acuerdan que R es igual a R? Relaciones. Entonces, esta relación que nosotros tenemos, Colombia, Uruguay, mi relación con Gustavo, la relación con mi equipo, la relación con el capítulo Argentina, hace que podamos salir de cualquier adversidad.
Así es, y yo lo pongo en mis palabras, ¿no? Ese es el valor de las comunidades, de trabajar en equipo, de apoyarse en otros siempre. Solos es casi imposible, en equipo es muy fácil superar cualquier adversidad. Gracias, gracias Gustavo. Gracias a mi equipo que se movió y comenzó a gestionar el cambio. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Bueno, Claudia opina que le suma valor. Gracias. Bueno, gracias a todos. Sí, a ver, estoy viendo si hay algo para responder. Pero bueno. ¿Cómo ayuda un coach a convertirse, como coach, a convertir en un líder emocional? Esta me gustó, creo que lo fundamental es ayudarlos. Nosotros hablamos mucho de lo que es ayudarlos en las habilidades no de gestión de la tarea, sino de gestión de los equipos. Y cuando hablamos de equipo, de gestión emocional, tenemos que enseñarle a tener conversaciones efectivas, a poder dar lugar a su equipo que se exprese, a que hablen de lo que le cuesta, como nos pasó a nosotros, vieron que alguien puso una conversación tremenda. Pero bueno, y eso, que todo el mundo tenga la posibilidad de expresarse. Ok. Mi Clau, de nuevo, creo que hablo por todos los que asistimos. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste hoy. Toda la solidaridad contigo con el capítulo de Argentina y bueno, ahorita hablamos en privado del tema para ver cómo lo podemos manejar en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu apoyo. Gracias. Un placer. Y muchas gracias a todos por mudarse, por estar y por acompañarme. Gracias. Profundamente agradecida como persona por este acompañamiento en este desafío de transitar alguna adversidad. Una más. Gracias. A todos, feliz noche. Chao, chao. Chao, chao.